Mi corazón latía a un ritmo que parecía querer escaparse del pecho, y la punta de mis dedos hormigueaba cada vez que tocaba el celular. La notificación, ese sonido frío y mecánico, cortó el silencio del parque como si fuera una afilada hoja, penetrando mi pecho incluso antes de que mis ojos se acostumbraran a la luz del atardecer. Estaba sentada en mi banco habitual, el mismo debajo del guayacán amarillo que me acogió tantas veces, intentando reorganizar mis pensamientos después de la pelea más grande que había tenido en toda mi vida. Pero en ese instante, detrás del zumbido del viento entre los árboles y el gorjeo distante de algunos pájaros, una sensación de presagio me erizó la piel, algo estaba a punto de cambiar, y lo sabía, aunque no supiera exactamente cómo. Tomé el aparato con manos temblorosas, casi sin el valor de mirar la pantalla, porque en el fondo, una parte de mí todavía se aferraba a la esperanza que, en los últimos días, había intentado enterrar. Tal vez se había arrepentido. Tal vez esas palabras que me expulsaron como si fuera una intrusa en mi propia casa solo habían sido fruto de un enojo momentáneo, y, en cualquier segundo, encontraría en la pantalla algo que lo reconciliara todo. Una disculpa, un regresa a casa, hablemos con calma. Pero, cuando mis ojos captaron las palabras frías, secas, irrefutables, sentí que el piso se derrumbaba bajo mis pies. Nunca más regreses aquí. Cambié todas las cerraduras de la casa. Esas palabras se repetían como un mantra cruel dentro de mi cabeza. 1, 2, 5 veces. Cada repetición solo aumentaba la sensación de que el mundo se había encogido, dejándome flotando en un vacío helado. Era increíble. Mi propio papá, ese que me tomaba de la mano cuando le tenía miedo a la oscuridad, el que se reía de mis chistes infantiles y aplaudía mis logros, había decidido echarme de mi propia historia. La misma casa que respiraba recuerdos, que tenía las paredes impregnadas de la risa de mi infancia, ahora se transformaba en una fortaleza que me bloqueaba, un monumento al abandono. Las lágrimas vinieron, calientes y furiosas, trazando ríos solitarios por mi rostro. Recordé cada discusión, cada momento de tensión con Sandra, la mujer que se infiltró en nuestras vidas como una sombra sigilosa, robando el espacio que antes era mío por derecho. En el fondo, comprendí que nada volvería a ser simple, nada volvería a ser como antes, cuando mi mamá todavía estaba viva e iluminaba cada rincón de la casa con su risa fácil y sus ojos llenos de orgullo. Ella era mi más grande fan, mi confidente, mi protectora silenciosa. Desde que era una niña, me incentivaba a soñar en grande, creía en mí como nadie lo había hecho. Cada aplauso en las presentaciones de la escuela, cada inscripción a clases de canto, cada noche en que ella me tomaba la mano antes de que subiera al escenario, estaba impregnada de amor puro e incondicional. Mi papá, por otro lado, nunca pudo ver mis sueños. Para él, cantar era solo un pasatiempo inútil, algo que no llenaba el vacío de la practicidad cotidiana. Siempre me decía, Débora, eso no paga las cuentas. Necesitas una profesión de verdad, algo con futuro. No era malo, solo demasiado con los pies en la tierra, incapaz de soñar conmigo. Mi mamá equilibraba esa rigidez con ligereza y visión. Su tienda, construida de cero con sudor y un gusto impecable, era la prueba de que pasión y profesión podían coexistir, y ella me enseñó el valor de transformar el amor en trabajo. Entonces llegó el cáncer, rápido y devastador. En menos de un año, mi mamá se fue, y con ella se apagó la luz de nuestra casa. Mi papá y yo, huérfanos de risas y consejos, nos sumergimos en un silencio pesado, cada uno aislado en su propio dolor, incapaz de reconectarse. Y fue en ese vacío que apareció Sandra, al principio como la promesa de un nuevo comienzo, con sonrisas, elogios a mi música, promesas de amistad. Mi papá parecía otra persona a su lado, ligero, sonriendo de nuevo. Yo intenté creer, intenté que me cayera bien por su felicidad, pero poco a poco la máscara se le cayó. Los elogios se convirtieron en críticas disfrazadas, la interferencia pasó de sutil a constante, y mi mundo, antes seguro, se transformó en un campo minado emocional. La música, mi herencia viva de mi mamá, se volvió un tema prohibido. Cada presentación se convirtió en un riesgo, cada nota cantada, en un motivo de tensión. Andaba con cuidado, respiraba con cautela, intentaba sobrevivir a las críticas disfrazadas de preocupación, a las intrusiones en mi vida, a los límites impuestos por alguien que nunca podría sustituir a mi mamá. Y entonces,
vino la gota que derramó el vaso. Una presentación importante, la oportunidad de abrir el show de una banda local reconocida. Estaba radiante, ansiosa por mostrar mi talento, y en el almuerzo, Sandra suelta, con ese tono fingido de preocupación: ¡ay, qué bien! ¿Pero no crees que ya estás en edad de estar en esos escenarios de bar? Una chica de 27 años necesita enfocarse en algo sólido. Estallé. Cada palabra suya fue combustible para una explosión que se había estado formando por años. Defendí mi autonomía, mi pasión, mi existencia. Mi papá, sin embargo, se levantó y gritó, poniéndose de su lado: «Ya basta, Débora. Tenle más respeto a Sandra. Ella solo quiere lo mejor para ti». El dolor de la traición, de su elección, me golpeó como un puñetazo directo en el pecho. Tomé mi bolso, di un portazo y salí. Necesitaba aire, necesitaba procesar la humillación y la incredulidad. Y fue en ese momento, sentada en ese banco del parque, con el mundo derrumbándose a mi alrededor, que el celular vibró de nuevo. El mensaje de mi papá apareció en la pantalla, y su contenido selló mi destino de forma cruel y definitiva. Estaba sola, oficial e irrevocablemente. Él había elegido otro bando. Ya no tenía un hogar. El camino de regreso a casa parecía interminable. Cada paso era una mezcla de desesperación, negación y miedo. Es un farol, me repetía a mí misma, intentando engañar a mi mente, intentando no aceptar la realidad. Pero la vista de la maleta negra de ruedas, tirada al lado de la puerta como si fuera basura, confirmó lo que más temía: mi propio padre me había echado de mi vida. Tomé mi llave con manos que apenas obedecían. La metí en la cerradura. Nada. Lo intenté de nuevo. Nada. El metal frío e impasible me miraba, indiferente a mi desesperación. Habían puesto cerraduras nuevas. Cada intento frustrado era un golpe que me desgarraba el pecho, y caí de rodillas en la acera, la sensación de humillación y abandono tragándome por completo. No había lágrimas, solo un frío cortante y absoluto que llenaba cada espacio dentro de mí. Y en ese instante, entre el frío de la acera y la oscuridad de la traición, algo se encendió dentro de mí, una chispa de decisión que brillaría como un faro en la tormenta. Sobreviviría a esto, no como la hija obediente, sino como la mujer que decidiría su propio destino, que reconstruiría su vida ladrillo a ladrillo, sin depender del amor o la aprobación de quien me había rechazado. Si quieres descubrir cómo Débora transformará ese abandono en fuerza, enfrentará los desafíos que surgirán y dará inicio al giro más grande de su vida, no te lo pierdas. Dale me gusta. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo de esta saga épica de superación y justicia familiar. Cada historia es un nuevo desafío, cada video, una lección de vida, y su viaje apenas está empezando. Ahí estaba yo, sentada en la banqueta, con mi única maleta negra recargada a un lado, viendo cómo el mundo continuaba su rutina indiferente mientras mi vida se desmoronaba en cámara lenta. La desesperación comenzó a envolverme como un manto frío y pesado, envolviendo cada fibra de mi cuerpo, cada latido del corazón. ¿A dónde iría? ¿Qué haría? Cada pensamiento parecía fragmentarse en 1000 pedazos, y ninguno de ellos traía una respuesta. Mis ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, calientes y amargas, y el nudo en la garganta creció, sofocante, casi impidiéndome respirar. En medio de ese torbellino, el recuerdo de mi mejor amiga, Clara, surgió como un rayo de luz atravesando la tormenta. Clara, mi hermana de corazón, mi compañera de todas las horas, la única persona que, desde la infancia, conocía cada detalle de mi mundo interior, cada miedo, cada sueño secreto. Mi mano temblaba mientras marcaba su número, cada toque de los botones sonando como golpes de tambor anunciando un destino incierto. Recé para que contestara, cada segundo de espera aumentando la ansiedad, cada segundo arañando mi esperanza ya frágil. «Débora, ¿qué pasó?», dijo ella, su voz cargada de preocupación inmediata, de un instinto de protección que parecía atravesar kilómetros y alcanzar mi corazón destrozado. «Tu voz suena rara». Y entonces me derrumbé. Palabras atropelladas, sollozos que escapaban antes de que pudiera contenerlos, cada frase cargada del dolor que había intentado enterrar por tanto tiempo. Le conté sobre la pelea, sobre el mensaje cruel que selló mi abandono,
sobre la maleta tirada al lado de la puerta como si fuera basura. Del otro lado de la línea, hubo un silencio. Un silencio cargado, pesado, seguido de un rugido contenido de furia e incredulidad. «Ese hombre», murmuró, casi incrédula, antes de recuperar la compostura con una firmeza que me trajo consuelo inmediato. «Escucha, Débora. Respira hondo. ¿Dónde estás?» «Afuera de la casa», logré responder, la voz temblorosa, ahogada por el peso de la desesperación. «Quédate exactamente ahí. No te muevas», ordenó ella, con la autoridad de quien sabe lo que es urgente y vital. «Voy a buscarte. Ni se te ocurra moverte. Te vas a quedar conmigo el tiempo que necesites. ¿Entendiste? El tiempo que necesites». 15 minutos después, Clara estaba ahí, sin hacer preguntas, sin dudar. Solo me abrazó, fuerte, profundo, como si pudiera transferir la fuerza que me faltaba. Tomó mi maleta, la puso en la cajuela y me llevó a su pequeño apartamento, que de repente se convirtió en un puerto seguro en medio del caos en que se había vuelto mi vida. Esa noche, acostada en el sofá cama de la sala, abrazada a un cojín que nunca podría sustituir la presencia de mi mamá, sentí la soledad más intensa que había experimentado. La sensación de desamparo era abrumadora, pero también fue en ese instante que comprendí algo vital: no podía depender de nadie para siempre. A partir de ese momento, mi vida se convirtió en un maratón constante de supervivencia, un desafío diario de resistencia emocional, física y mental. Necesitaba mi propio dinero, mi propio espacio, un futuro que fuera mío, sin la sombra de la opresión de mi papá y de las manipulaciones de Sandra. Ya tenía mi trabajo como cantante en los bares y restaurantes los fines de semana, pero eso apenas cubría mis gastos básicos. Necesitaba algo estable, seguro, una base sólida sobre la que pudiera reconstruir mi vida. En 2 semanas, conseguí un empleo en una oficina como asistente administrativa. El trabajo era repetitivo, aburrido, me drenaba cada fragmento de energía, pero era un puente hacia mi independencia. Pasaba 8 horas diarias organizando hojas de cálculo, respondiendo correos y lidiando con demandas que parecían interminables. Cada minuto era una prueba silenciosa de paciencia y resistencia. Y, aún así, me tragaba el aburrimiento, el orgullo herido, enfocándome en el objetivo mayor: asegurar mis cuentas, mi alquiler, mi libertad. Por la noche, después de la jornada, me transformaba. Me daba una ducha rápida, me ponía un vestido, me aplicaba maquillaje más marcado y me iba al bar o restaurante donde me presentaría. Ahí, en el escenario, bajo el foco de las luces suaves y con el micrófono firme en las manos, renacía. La música era mi arma, mi refugio, mi escudo y mi herencia más preciosa, el legado vivo de mi mamá que nadie jamás podría quitarme. Cada aplauso, por tímido o escaso que fuera en un martes lluvioso, era combustible que reavivaba mi espíritu y mi determinación. Los meses pasaron y la disciplina empezó a dar frutos. Logré juntar suficiente dinero y, con la ayuda de Clara, alquilé mi propio apartamento, pequeño, simple, pero mío. Cerrar la puerta y saber que nadie podría echarme de ahí me trajo una sensación de libertad indescriptible. Estaba de pie, independiente, agotada, pero libre. Por primera vez, cada decisión, cada paso, cada logro dependía solo de mí. Hasta que, un día, volviendo del trabajo, algo me hizo cambiar mi camino habitual. Pasé por la tienda de mi mamá, un lugar que yo evitaba desde hacía meses porque cada visita era una puñalada de nostalgia y dolor. Pero algo, tal vez curiosidad, tal vez un instinto de confrontación, me hizo parar. La fachada estaba diferente, moderna, brillando con un nombre nuevo. Y ahí adentro, a través del cristal, mis ojos captaron la visión que me incendió la sangre: Sandra, riendo con una clienta, señalando un vestido como si el mundo entero le perteneciera. Como si cada centímetro de esa tienda, cada suspiro de esfuerzo de mi mamá, hubiera sido usurpado. Una furia que no sentía desde el día en que me quedé fuera de casa me subió por la garganta. La sensación no era solo de injusticia, sino de profanar la memoria de la persona que más amé en la vida. En ese momento, comprendí que la supervivencia ya no bastaba. Necesitaba reclamar mi derecho, mi herencia, mi dignidad. La imagen de Sandra sonriendo, triunfante, dentro de lo que debería haber sido mi hogar, se grabó en mi mente con una intensidad dolorosa,
convirtiéndose en una obsesión silenciosa que me acompañó durante el trabajo, en los escenarios e incluso en las pocas horas de sueño que logré robarle a la vida. Al día siguiente, decidida y firme, tomé el teléfono y llamé a Lucas, un amigo de la infancia que se había convertido en un abogado brillante. Él era la única persona en la que confiaba para enfrentar el siguiente capítulo de esta batalla. Agendé una reunión en su oficina, con el corazón acelerado, pero con la mente clara. Era hora de luchar, no solo por mí, sino por el legado de mi mamá, por la justicia que me había sido robada. Y ahí, mientras el sol se ponía en el horizonte, con la ciudad ignorando mi dolor, sentí el frío del suspenso y la electricidad de la expectativa. Algo grandioso estaba a punto de suceder. Y mi vida nunca más sería la misma. Cada decisión de ahí en adelante sería crucial. Cada paso podría definir mi futuro, mi libertad y mi victoria. Me senté en la silla de cuero, esa que crujía levemente bajo el peso de quien estaba a punto de cargar historias, secretos y dolores profundos. La mesa de madera oscura, antigua, sólida, parecía una barrera entre el mundo y yo, pero también un pedestal para decisiones que podrían cambiar mi vida para siempre. Cada respiración que daba se escuchaba demasiado fuerte, como si cada célula de mi cuerpo fuera consciente de que yo estaba al borde de una tormenta emocional. Empecé a contarle todo a Lucas, cada detalle, cada fragmento de mi vida que hasta entonces estaba escondido en las sombras de mi propia memoria. Hablé de la muerte de mi mamá, esa pérdida devastadora que dejó un vacío que parecía tragar cada rincón de mi alma. Le conté sobre el día en que me echaron de casa, la puerta azotando con fuerza, el eco aún resonando en mis oídos, la sensación de abandono quemándome la piel. Y luego le describí la visión que jamás saldría de mi mente, Sandra riendo dentro de la tienda de mi mamá, haciendo de ese lugar sagrado un escenario para su arrogancia, su falsedad, su cruel usurpación. Al principio, imaginé que la situación sería sencilla. Mi papá, pensé, probablemente había heredado la tienda, influenciado por Sandra, simplemente la había dejado administrar el negocio. Nada más. Pero lo que yo necesitaba descubrir era algo mucho más profundo, mucho más sombrío. ¿Había alguna forma de reclamar lo que mi mamá construyó con sudor, dedicación y amor? ¿Había algún derecho que me permitiera restaurar, al menos parcialmente, la justicia que me fue robada? Lucas me escuchó en absoluto silencio, su atención tan intensa que parecía absorber cada palabra, cada pausa, cada suspiro. No me interrumpió ni una sola vez. Y cuando terminé, un silencio pesado se instaló, denso y eléctrico, antes de que finalmente juntara las manos sobre la mesa y me mirara con una seriedad que hizo que mi corazón se acelerara. Débora, esto es complicado. Dijo, con la voz firme, cada sílaba midiendo el peso de la verdad que estaba por venir. En teoría, tú, como hija, eres una heredera obligatoria. Pero necesitamos examinar todos los documentos. El testamento de tu mamá, la certificación de propiedad de la tienda, cualquier contrato, cualquier papel que pueda mostrarnos la situación real. ¿Tienes acceso a alguna de estas cosas? Negué con la cabeza. Mi papá había guardado todos esos registros, y yo no había tenido contacto con él desde ese día fatídico. Entendido. Respondió Lucas, anotando cuidadosamente en su libreta. No te preocupes, yo consigo acceso a esos registros públicos. Puede tomar algunos días, tal vez una semana, pero voy a descubrir exactamente cuál es la situación legal de la tienda. Ten paciencia, ¿ok? Y trata de no pensar mucho en eso hasta que yo te llame. Intenté seguir su consejo, pero era imposible. Cada minuto de espera era una tortura, cada hora un tormento. Yo continuaba con mi rutina doble, trabajando en la oficina durante el día, cantando por la noche, pero mi mente estaba en otro lugar. Cada pensamiento sobre la tienda, sobre Sandra, sobre mi papá, me desgarraba por dentro, manteniéndome en una tensión constante, como si estuviera caminando sobre un hielo fino a punto de ceder. Repasé mentalmente todas las posibilidades, intentando prepararme para cualquier resultado. En el mejor de los casos, tendría derecho a una parte, algo que pudiera reconectarme con el legado de mi mamá. En el peor, mi papá sería el único propietario y no habría nada que pudiera hacer. Me preparaba para la decepción, pero ninguna preparación humana podría haberme protegido de la verdad que estaba a punto de estallar en mi vida. 5 días después, el celular sonó.
El nombre de Lucas apareció en la pantalla. Un escalofrío me recorrió la espalda. Su voz estaba diferente, cargada de urgencia y casi pánico. «Débora, ¿estás sentada?», preguntó. No había calma, no había protocolos. Solo una prisa contenida, una advertencia silenciosa de que el mundo estaba a punto de volcarse de cabeza. Sí. ¿Qué pasó, Lucas? ¿Qué descubriste? Tienes que venir a la oficina ahora, dijo, firme. Lo que encontré es mucho peor de lo que imaginábamos. Por favor, solo ven. 20 minutos después, yo estaba de nuevo frente a su escritorio, el corazón latiendo tan fuerte que parecía a punto de explotar en mi pecho. Él no dijo nada. Solo señaló los papeles esparcidos sobre la madera oscura. Mi mirada recorrió cada hoja, cada firma, cada detalle minucioso, hasta que mis ojos encontraron el primer documento que haría que todo se desmoronara, el registro de propiedad de la tienda. Leí cada línea técnica, cada formalidad legal, hasta llegar al nombre del propietario actual. Me faltó el aire. No era mi papá, como había imaginado. Era ella. Sandra. ¿Cómo?, susurré, la garganta apretada, sintiendo que el piso desaparecía bajo mis pies. ¿Cómo es posible? Lucas me entregó otro documento. Era el contrato de transferencia de propiedad. Y entonces vi la fecha. 3 semanas antes de que mi mamá falleciera. Mi cuerpo se estremeció. La confusión se mezclaba con el shock. Mi mamá estaba casi imposibilitada de salir de la cama en esa época, debilitada por las medicinas, por la enfermedad, por el dolor. Entonces Lucas empezó a contar la historia completa, pieza por pieza, como un detective revelando cada secreto oscuro de un crimen que había sucedido frente a mis ojos y los de todos los que amábamos. La verdad era monstruosa. Sandra y mi papá no habían empezado a involucrarse después de la muerte de mi mamá. No. Eran amantes desde el momento en que mi mamá recibió el diagnóstico de cáncer. Mientras ella luchaba, frágil y confundida, mi papá la traicionaba dentro de nuestra propia casa. Y la tienda fue el golpe final. Se aprovecharon de la vulnerabilidad de mi mamá, de su confianza ciega, de su creencia en mi papá, para firmar papeles que, creyendo que estaba protegiendo mi futuro, entregaban su legado a la amante de su propio esposo. Mi corazón se hizo pedazos. El dolor era físico, visceral. El luto regresó, mezclado con una furia gélida, una rabia pura que quemaba como ácido. Mi papá no era solo un hombre débil, él había participado activamente en la traición. Había sido cruel, planeando y ejecutando, manipulando el momento más vulnerable de mi mamá, asegurando el ascenso de la mujer que destruyó a nuestra familia. Las lágrimas que corrían por mi rostro no eran de tristeza. Eran de odio. Un odio transformador. Un odio que me dio claridad, enfoque, fuerza. Yo sabía exactamente lo que tenía que hacer. Y esa misma tarde, Lucas y yo presentamos la demanda contra Sandra, acusándola de fraude y estafa, usando como base no solo los documentos, sino el testimonio de una antigua enfermera que había cuidado a mi mamá en esos días finales. Mientras salía de la oficina, sintiendo el viento frío golpearme el rostro, me di cuenta de que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Ya no era solo sobre dinero, o propiedad. Era sobre justicia, sobre honor, sobre el legado de mi mamá que me había sido robado. Cada paso de ahí en adelante sería crucial. Cada decisión podría cambiar mi vida. Y yo estaba lista. El reloj parecía acelerarse. Cada segundo que pasaba aumentaba la tensión, el suspenso. Algo épico estaba a punto de suceder, algo que cambiaría no solo el destino de la tienda, sino el rumbo de mi propia historia. Y en ese instante, por primera vez desde que todo empezó, sentí algo que hacía mucho había olvidado, esperanza verdadera, mezclada con coraje absoluto. La batalla sería larga, ardua, llena de giros inesperados y noches en vela, pero por primera vez en años, sentí algo que hacía mucho no sentía, un propósito verdadero, una fuerza que me quemaba en el pecho, que me hacía despertar todos los días con la certeza de que ya no estaba a la deriva, que por fin había encontrado mi rumbo. Cada respiración parecía cargada de destino, cada paso que daba en mi pequeño apartamento, cada llave que giraba en la puerta de mi nuevo hogar.
Era un recordatorio silencioso de que estaba reconstruyendo mi vida ladrillo a ladrillo, nota por nota, decisión por decisión. Los días que siguieron fueron intensos, cargados de tensión, pero ahora con una energía diferente. Cada nota que cantaba en los bares y restaurantes parecía tener más fuerza, más alma, como si mi mamá estuviera ahí, invisible, sonriendo y empujándome hacia adelante. Cada hoja de cálculo organizada en la oficina era un acto silencioso de supervivencia e independencia, un recordatorio de que podía cuidar de mí misma y aún así luchar por lo que era justo. Yo estaba luchando, y eso lo cambiaba todo, transformaba el miedo en valor, el dolor en determinación, la tristeza en acción. Entonces, exactamente 5 días después de que presentáramos la demanda, el teléfono sonó. Lucas del otro lado de la línea parecía vibrar con una energía que atravesaba el cable del teléfono. Débora, no vas a creer esto. Pon el canal de noticias ahora. Corrí hacia la televisión minúscula de mi apartamento, la ansiedad corroyéndome las venas. El reportaje empezó a salir. El rostro de Sandra apareció en la pantalla, en primer plano, con la palabra arrestada en letras grandes. Mi corazón se aceleró, mis ojos se llenaron de lágrimas y odio, y un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. La periodista relataba un vasto esquema de fraudes, revelando que Sandra manipulaba a hombres mayores, los seducía y los obligaba a invertir en empresas fantasma, a transferir bienes a su nombre, a cometer errores que la policía ahora investigaba con una intensidad implacable. La denuncia de la tienda de mi mamá solo había sido la punta del iceberg. Cada nueva información era más impactante, más absurda y más deliciosa en términos de justicia. Sandra, que parecía intocable, estaba siendo finalmente revelada por lo que realmente era, una manipuladora cruel, depredadora y sin escrúpulos. Mientras miraba su imagen siendo llevada por los policías, el teléfono sonó de nuevo. El estómago se me heló. El nombre en la pantalla era de él, mi papá. El corazón se me disparó. No hablaba con él desde hacía meses. Respiré hondo y contesté, en silencio, dejando que él hablara primero. Débora, hija, por favor, escúchame, dijo, con la voz entrecortada, casi rompiéndose del llanto. ¿Viste las noticias? Descubrieron todo. Vienen por mí. La policía cree que fui cómplice. Puedo ir a la cárcel, me van a encerrar. Por favor, tienes que ayudarme. Di que también fui engañado, di lo que sea. El pánico en su voz debería haberme traído satisfacción, algún sentido de poder o venganza, pero todo lo que sentí fue un profundo cansancio, un peso abrumador. Él no llamaba para disculparse, no pedía perdón por haber tirado mi vida al suelo. Él llamaba porque su mundo se desmoronaba, porque me necesitaba. Hubo un silencio mortal en la línea. Yo respiré hondo y, por primera vez, sentí la voz más firme y calmada que jamás tuve. Te voy a ayudar. Un suspiro de alivio se le escapó, pero yo continué, mi tono transformando su alivio en tensión. Pero hay una condición, dije. Vas a ir a la estación de policía y vas a contar toda la verdad. Vas a confesar el amorío, vas a admitir cómo engañaron a mi mamá, cómo se aprovecharon de ella mientras estaba muriendo, cada detalle. Vas a testificar contra Sandra, y contra ti mismo, si es necesario. Es la única forma de que se haga justicia. El silencio se prolongó, pesado y mortal. Era su libertad contra su orgullo, el destino de su reputación contra la memoria de mi mamá. Eligió la verdad. Al día siguiente, su devastadora declaración selló el destino de Sandra y abrió el camino a la justicia que yo tanto buscaba. La tienda volvió al lugar correcto, a mi posesión legítima. Y en ese momento, al restaurar el letrero que mi mamá había elegido, sentí algo que ningún obstáculo, ninguna lágrima, ningún dolor podría robarme: libertad, justicia y el peso de la victoria sobre la injusticia. Mi papá, por fin, comprendió la magnitud de sus errores, pero ahora eso ya no me afectaba. Yo tenía mi propio mundo, mi propia voz y mi propio espacio. Hoy, administro la tienda durante el día y canto en los escenarios por la noche. Mi vida es agitada, intensa, llena de desafíos, pero es mía. Una vida reconstruida a partir de las ruinas, fortalecida por el fuego del dolor, moldeada por el coraje, e iluminada por el legado de mi mamá. No necesité destruir a mi papá para encontrar la paz.
Solo necesité construir un mundo donde yo fuera el centro, donde pudiera honrar a quien amaba y ser quien realmente soy. Esta historia está lejos de terminar. El viaje de superación, de justicia y de reconstrucción nunca es lineal. Cada paso que damos, cada batalla que enfrentamos, moldea no solo nuestro destino, sino la manera en que vivimos y amamos. Si te emocionaste, si sentiste la tensión y la fuerza de esta historia latiendo en tus venas, no te detengas aquí. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sumérgete en otras historias de coraje, superación y justicia. Porque cada vida tiene sus desafíos épicos, y cada héroe merece que su voz sea escuchada. Haz clic, mira, inspírate. Y prepárate para la próxima historia que atrapará tu atención y acelerará tu corazón. Put the keys in the car and drive.